uno de los físicos más resaltables de los pesos pesados en los años 90, alcanzó a tener una carrera de 48 peleas, de ellas 40 victorias, 36 por nocaut. Tenía una mano fuerte y unas combinaciones interesantes que pocos hombres podían aguantarlas. De sus 40 victorias, solo 4 fueron por decisión, así que sus knockouts hablan por su carrera deportiva. Llegó a ser campeón mundial, pero ese título mundial tuvo que defenderlo nada más y nada menos que contra Mike Tyson, precisamente en una pelea que generó muchas dudas y un encuentro que nunca debió de darse, no solo por lo que pasó arriba del ring, sino por lo que sucedió en el escenario en ese momento y lo que sucedería después de la pelea. Solo como abrebocas, después de terminar la pelea contra Tyson, el público gritaba "Fish", una palabra contraria a lo que es el deporte limpio. Una pelea que le hizo preguntar a todos, ¿pero qué pasó aquí? ¿O qué sucedió tras bambalinas? Una de las peleas más sospechosas en la historia de Mike Tyson, y quien tuvo como protagonista a este noqueador de los pesos pesados, protagonista de esta historia. Él es Bruce Seldon. Heavyweight champion of the world, Bruce Seldon. Bruce Samuel Seldon nació el 30 de enero de 1967 en Atlanta City, Estados Unidos. Su carrera deportiva arrancó muy temprano y en el mundo amateur alcanzó un récord de 24 peleas, lo que lo llevó a ser campeón de los Guantes de Oro de Atlanta City antes de empezar su carrera profesional. Desde ese momento ya se veía que Bruce Seldon tenía una capacidad noqueadora, sus brazos eran potentes y tenía muy buena técnica. Así que Seldon, con 21 años, decidió debutar como profesional el 4 de octubre de 1988, pelea que ganó por nocaut, alcanzando un invicto hasta 1991 de 18 peleas. De esas 18 peleas había noqueado a 15 de sus rivales, en donde derrotó a peleadores importantes como José Ribalta y Ossie Ocasio. La primera derrota le llegó contra Oliver McCall, boxeador que más tarde vendría a ser campeón mundial. Fue un momento crítico para Seldon, pues perdió la siguiente pelea contra Riddick Bowe, uno de los peleadores más interesantes de los años 90. Sin embargo, Seldon se levantó y pelearía contra un hombre que ya se había enfrentado contra Mike Tyson. Este es Jesse Ferguson. El 19 de enero de 1992, Seldon le ganó la pelea a Ferguson en el round número 5, obteniendo el título internacional de los pesos pesados de la FIB. Defendió este título en varias ocasiones y así siguió extendiendo su carrera poco a poco, hasta que le llegó la oportunidad de pelear por un título mundial, esta vez contra Tony Tucker. A Bruce Seldon le llegaba la oportunidad de su vida, después de 7 años como profesional y 35 peleas, 32 de ellas en victoria. Se enfrentaría el 8 de abril de 1995 contra Tucker por el título mundial vacante de los pesos pesados de la AMB. Bruce Seldon había demostrado que tenía con qué. La mayoría de sus rivales habían caído noqueados y su sueño era obtener el título mundial para tener relevancia en el pugilismo. Adelantó una pelea interesante, en donde dejó a Tony Tucker fuera de la pelea en el round número 7, ganando ese día por retiro de Tony, convirtiéndose Bruce Seldon en campeón mundial. Got him with the right hand, it's Seldon. I'll tell you what, I have to fight myself 58-56. Don't jab at his head, jab at his... That's it, Bruce Seldon just learning. He is the WBA heavyweight champion. La primera defensa del título fue contra Joe Heap el 19 de agosto del 95, pelea que ganó Seldon por nocaut en el round número 10. Repeat of the last round and the round before that. Seldon moving, using the jab. He's well past the point of no return. It's a shutout. Really see how deep the cut is, and you get the feeling between rounds 10 and 11, he's going to stop it. Oh, I think so. Look, there it is. Richard's right. I think he was letting the referee know he was done.
Good move on. Para ese momento Mike Tyson no llevaba mucho tiempo de haber salido de prisión. Mike Tyson, con el afán de levantar su carrera deportiva, quería conseguir ese cinturón que tenía Seldon. Ese mismo año del 96 había noqueado a Frank Bruno y en el 95 le había ganado a Buster Mattis y a Peter McNeely. Las 3 peleas habían sido post prisión y las 3 las había ganado por nocaut. Tyson with a left hook, a right uppercut, down goes McNeely again. McNeely's hurt this time, Steve. He's very hurt. They want Tyson to Mike Tyson alineó todas sus baterías para enfrentar a Bruce Seldon, pero nadie se imaginaría lo que pasaría en ese encuentro, porque para el encuentro habían buenas expectativas, el escenario estaba a romper y estaba todo listo para que 2 peleadores con físicos impresionantes y buenos números se enfrentaran y regalaran una excelente pelea. Así que en este sentido, el 7 de diciembre de 1996 se vieron la cara los dos sobre el cuadrilátero. One and only Iron Mike Tyson. Las expectativas eran altas, pero se convirtió todo en una gran decepción. Los peleadores se prepararon y más se demoraron en subir al ring que los espectadores empezaran a ver que esta pelea no iba para ninguna parte. Every once in a while, you got to step into the eye of the storm to get to Mike Tyson. Okay? Bruce Seldon cannot think backward. Empezó el primer round y Seldon, un peleador que era bueno para encarar, no se le medía a Mike Tyson de la manera que todos pensarían. A pocos segundos de haber empezado la pelea, Bruce Seldon cae por primera vez. En cámara lenta se ve que ningún golpe verdaderamente peligroso toca a Bruce Seldon. Stand straight up there. Now that's not. Oh, down goes Bruce Seldon. That was a punch. Sin embargo, este gigante cae al suelo como si hubiese recibido un bombazo, cosa que nunca pasó. Una vez se puso en pie, volvió a haber un intercambio de golpes, esto entre comillas, pues realmente no hay un golpe contundente que pueda hacer de que vuelva a caer Bruce Seldon. Seldon se pone de pie y como que se acordó de algo, y el que no estaba tambaleando empezó a tambalear. Richard Steele, el referee de esa pelea, decidió terminar el encuentro después de 2 caídas y con golpes que son más conocidos como golpes fantasma. He had a nice long rest there, but he has felt. Back comes Seldon. And Tyson, what's You don't have a great chin, you can't get one, you can't buy one or learn one. Oh, You forget can it. punch, He's wobbly. You can It's always punch, over. and that's it. It's over in the. Apenas se acabó el encuentro, el público mostró su inconformismo. Empezaron a abuchear a Bruce Seldon y le gritaban fish, que quiere decir arreglo, o amaño como es conocido con otro sinónimo. A referee in charge, Richard Steele, stops the contest. The winner by way of technical knockout is the WBC heavyweight champion. Para el público la pelea había sido arreglada. Era la impresión que había dejado las caídas de Seldon. Tal vez Bruce, que sabía lo duro que pegaba Mike Tyson y los daños que le podía causar al rival, decidió recibir la pelea, pero no quería someterse a la paliza, como lo hicieron otros peleadores contra Mike Tyson. Enfrentarse contra Iron Mike era una vitrina, se enfrentarían contra el peleador más famoso del mundo, y detrás de eso había mucho dinero. Cualquier peleador de cualquier categoría estuviese feliz de subirse al ring así sea solo un round contra Mike Tyson. Pero de ahí a que se quisiera llevar una paliza, no todos querían eso. Bruce Seldon se bajó y se acabó la pelea. En el público quedó el sinsabor, pero ¿qué fue lo que sucedió acá? A nuestra lectura fue una pelea que nunca se debió de dar. Un round en el que no pasó absolutamente nada y se terminó inmediatamente el encuentro. The world, Iron Mike Tyson. Los abucheos del público simplemente eran el inicio de una noche triste para el entretenimiento estadounidense. Pero no obstante a esto, después de ese round, Tyson le daría el último abrazo a Tupac Shakur, quien se encontraba ese día viendo la pelea. Después del encuentro, Tupac Shakur salió de la pelea y más adelante recibiría un atentado en el cual perdió la vida. Funny beginnings, tragic endings. I can make a million and still not get enough for spending. This is my life, it's based on sinning. I'm hellbound. Mike Tyson ganaba con unos golpes fantasma y Tupac Shakur perdía la vida ese día después del encuentro. Bruce Seldon siguió su carrera pero nunca más volvió a ver un título mundial. Su última pelea y también su última derrota fue el 24 de julio del 2009. Sin embargo, su carrera deportiva lo dejó con 48 peleas, 40 victorias, 36 por nocaut, con un buen porcentaje de nocaut, se tiene que decir. Fue campeón mundial y se llevó el honor de pelear contra Mike Tyson
aunque no de la manera en la que un verdadero campeón lo tendría que hacer. Hoy en día Bruce Seldon trabaja para que su hijo sea un peleador y llegue a ser tal vez lo que él no alcanzó a ser. Si te gustó esta historia, suscríbete para vernos en el siguiente video, si Dios nos regala la vida.